Vamos a aprender Docker de manera práctica. Imaginad que acabáis de llegar a una empresa, la cual tiene una aplicación que está construida en Ruby on Rails, tiene una base de datos de tipo Postgres para guardar sus datos y otra base de datos de tipo Redis para cachear las queries. Entonces tú llegas a esa empresa, te bajas el repositorio y necesitas instalar estos servicios. Por un lado tienes que instalar Rails con todas sus dependencias. Por otro lado, Postgres. Y por último, Redis, ¿vale? Este proceso, dependiendo de cómo habilidoso seas, te va a llevar más o menos, ¿vale? Pero en general, unos cuantos minutos sí que te va a llevar, especialmente si esta empresa utiliza dependencias que son antiguas. Si no se ha dedicado a actualizar su software, pues es probable que incluso tengas problemas de compatibilidad con tu sistema operativo. Pues bien, aquí llega Docker al rescate, el cual nos va a ayudar y al final de este curso, con un solo comando, tú vas a poder levantar este entorno de desarrollo en cuestión de pocos minutos. Lo primero de todo que tenéis que hacer es, en la descripción de este vídeo, hacer clic en vuestro sistema operativo e ir a la guía de instalación de Docker, ¿vale? Es muy sencillita, os va a llevar unos minutos y una vez estéis listos, volvéis al vídeo. Una vez estéis listos, vamos a proceder a instalar Postgres en primer lugar. Pues simplemente utilizamos el comando docker para comunicarnos con el servicio de Docker propiamente dicho y lo que vamos a hacer es instalar Postgres. ¿Cómo lo instalamos? Pues así de sencillo. Este comando, vamos a probar a ejecutarlo. Lo que está haciendo en primera instancia es descargar una imagen de Postgres. ¿Qué es una imagen? Pues una imagen simplemente es una plantilla en formato de texto que alguien ha creado, en la cual indica todas las dependencias, configuraciones y cualquier requisito que hace falta para poder correr este servicio. Si observamos, una vez terminado de descargarse la imagen, nos ha dado un error al intentar ejecutarla, en el cual se está quejando de que la contraseña de la base de datos no la hemos declarado. Para hacerlo tenemos que crear una variable de entorno. Vamos a ello, docker run, ¿vale? -e. Vamos a pegarlo ahí más rápido. Entonces, el nombre de la variable de entorno es Postgres Password y a continuación su valor. En este caso, pues vamos a poner password. Vamos a darle a ejecutar. Y ahora sí que se está ejecutando la base de datos de Postgres. Esta vez, como ya hemos descargado la imagen, no ha tenido que hacerlo otra vez. Entonces, esta ejecución de Postgres, de esta imagen en concreto, se está realizando en lo que denominamos un contenedor. Un contenedor es básicamente un entorno completamente aislado en el cual se van a ejecutar las imágenes que tú descargues de Docker. Bien, en principio la base de datos está lista para recibir conexiones. Vamos a probar. Vamos a hacer aquí PSQL a mi host, a mi ordenador. Y el usuario es Postgres. Esto básicamente, este comando lo que hace es conectarse a Postgres. Vamos a darle y vemos que no está pudiendo establecer la conexión por algún motivo. ¿Cuál es el motivo? Pues bien, como os he dicho, este contenedor está completamente aislado, por lo cual ahora mismo nadie puede conectarse a él. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Lo que tenemos que hacer es básicamente abrir un puerto al exterior con el cual podamos comunicarnos con esta base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, hacemos control C para cerrar el servidor y añadimos aquí otro parámetro, -p, con el puerto al cual podemos acceder desde el exterior y el puerto que estamos exponiendo desde el interior del contenedor. Es decir, el de la izquierda es el exterior y el de la derecha es el interior. Si yo ahora ejecuto esto, hace exactamente lo mismo, pero si yo ahora me intento conectar, ahí vemos que la conexión se ha establecido y me está pidiendo ya la contraseña. El puerto de Postgres, por defecto, es el 5432. Me conecto y estoy dentro de la base de datos. Vamos a salir de la base de datos, cerramos esto. Bien, ya tenemos Postgres listo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es instalar Redis. ¿Cómo puedo yo poner Postgres en segundo plano para poder seguir metiendo comandos desde este tab? ¿Vale? Vamos a cerrar Postgres y vamos a ejecutarlo de nuevo, pero con otro parámetro que es -d, que esto es el modo detach, que básicamente lo que hace es ejecutar ese contenedor en segundo plano. Si yo ahora ejecuto esto, ha funcionado correctamente, pero en vez de devolvernos los logs del servidor, lo que nos ha devuelto es el ID del contenedor. Bien, ¿y ahora cómo sabemos qué está ocurriendo? ¿Cómo sabemos si se está ejecutando este contenedor o no? Pues hacemos docker ps.
Y esto nos devuelve los contenedores que están ahora mismo en ejecución. Y esto es como una especie de tabla, y aquí tenemos el ID del contenedor, que si observáis 89BC coincide con este ID que hemos obtenido. ¿Qué imagen está corriendo? Postgres. Este es el comando de inicio para ejecutar este servicio. ¿Cuándo se creó? Hace 52 segundos. ¿Está corriendo? Sí. Lleva, digamos, levantado durante 51 segundos. Estos son los puertos que estamos exponiendo al exterior. Y esto que veis aquí, esto es una especie de alias. Porque trabajar con IDs, cada vez que generas un contenedor desde cero, se genera un ID distinto. Entonces, si tú quieres utilizar alguna manera de identificar este contenedor más fácil, por así decirlo, pues tenéis que utilizar los alias. Vamos a ver cómo crear un alias en concreto. Lo primero de todo es detener este contenedor, porque no podemos ejecutar dos servicios que están utilizando el mismo puerto. ¿Cómo paramos este contenedor? Pues docker stop y el ID del contenedor. Lo copiamos, pegamos, enter. Si hacemos docker ps, ahí vemos que ya nos está ejecutando. Bien, ¿cómo ponemos un alias en nuestro contenedor? Pues simplemente añadimos otro parámetro que es --name y lo vamos a llamar Postgres. Perfecto, acordaos de ese espacio entre el alias y el nombre de la imagen. Este es el nombre de la imagen y este es el alias. Le damos a ejecutar, hacemos docker ps y ahora vemos que nuestro alias se llama Postgres. Por lo cual, si yo hago docker stop Postgres, pues ahí vemos que se detiene nuestro contenedor. Hacemos docker ps y todo correcto. ¿Que queremos levantarlo? Docker start Postgres. Es decir, una vez que tú has creado ese contenedor y está funcionando correctamente, con los parámetros que al final has decidido, no utilicéis otra vez docker run, porque el problema bueno, no es un problema, sino que docker run lo que hace es crear un contenedor nuevo desde cero. Si yo hago docker ps, me devuelve el que está ejecutándose ahora mismo, pero si yo hago docker ps-a, me devuelve los contenedores que yo he creado a lo largo de este curso. Así que ya sabéis, cuando lo tenéis todo listo, tenéis que utilizar docker start o docker stop. Docker run para crear contenedores desde cero. Vamos a dejar esto limpito y vamos a borrar los contenedores que ya no vamos a utilizar. Para ello hacemos docker rm y el ID del contenedor. En este caso copiamos este. Y podemos hacer lo mismo para los restantes, pero hay un comando que se llama docker container prune que básicamente te borra todos los contenedores que están parados. Le damos a yes, hacemos docker ps-a y solamente ha quedado el que está ahora mismo en ejecución y los otros se han eliminado. Vamos a imaginar ahora que por algún motivo la base de datos de Postgres no está funcionando. En este caso, como está corriendo el contenedor en segundo plano, no podemos ver los logs como al principio. ¿Cómo hacemos para verlos? Pues docker logs y el nombre del contenedor o el ID Postgres. Y esto me devuelve los logs hasta ahora. Si queremos ver los logs en tiempo real, hacemos -f de follow. Y ahí vemos que el cursor se queda esperando y los nuevos logs que vayan apareciendo pues irán mostrando aquí automáticamente. Control C. Una vez tenemos Postgres instalado, nos toca continuar con Redis. Lo primero de todo es saber cómo se llama la imagen de Redis. Para buscar imágenes podéis utilizar docker search y el nombre que queráis. En nuestro caso es Redis. Y esto básicamente lo que está haciendo es una petición al repositorio oficial de Docker que se llama Docker Hub, que lo tenéis aquí, hub.docker.com, y nos devuelve los resultados de lo que ha encontrado. Y en primer lugar tenemos una imagen que se llama Redis, que tiene un montón de estrellitas, por lo cual es bastante popular y además está marcada como oficial. Así que no hay ninguna duda de que la imagen se va a llamar Redis. Si venimos a hub.docker.com y ponemos aquí Redis, pues nos devuelve los mismos resultados. Y en primer lugar tenemos la que queremos y aquí tenéis un poquito más de información, como por ejemplo las versiones que hay disponibles. Tenéis abajo también cómo ejecutar el comando para correr esta imagen en un contenedor. Así que listos. Lo que vamos a hacer en primer lugar es descargarnos esa imagen con docker pull redis. Si hacemos docker images, ahí podemos ver las imágenes que tenemos descargadas en nuestro ordenador. ¿Que hay una imagen que no te gusta y no quieres utilizarla más? Docker rmi, por ejemplo, Redis. Voy a borrar esa imagen, docker images de nuevo y vemos que ha desaparecido, ¿vale? Me la voy a bajar otra vez, docker pull redis.
y vamos a crear nuestro contenedor con la imagen de Redis. Docker run, vamos a ponerle un alias para identificarla más fácilmente. Vamos a exponer el puerto de Redis al exterior. El puerto de Redis oficial es el 6379. A continuación, modo detach para que corra en segundo plano y el nombre de la imagen. Perfecto. Ahora, cuando yo le dé a Enter, ¿vale? Veis que lo que ha hecho es devolvernos el ID del contenedor. Como ya habíamos descargado la imagen anteriormente haciendo docker pull, esta vez al ejecutar docker run no ha necesitado volver a descargarla porque ya estaba descargada en nuestro ordenador. Vamos a ver que esté corriendo el contenedor correctamente, docker ps, y ahí vemos que tenemos dos líneas, una con Postgres y una con Redis, y está funcionando correctamente. Para ver que funciona de verdad, vamos a hacer Redis CLI. Y ahí vemos que estamos conectados a la base de datos de Redis. Hay un comando bastante interesante que se llama docker stats, el cual es como una especie de administrador de tareas donde te muestra la CPU que está utilizando, la memoria y cuánto ancho de banda está consumiendo, ¿vale? Esto es bastante interesante para ver cuánto rendimiento está tomando estos contenedores. Ya tenemos nuestra base de Redis para la caché y la base de datos de Postgres para guardar los datos. Ahora nos falta ejecutar la aplicación de Rails en Docker. La aplicación es muy sencillita, es simplemente una API que devuelve nombres de gatos. Si venimos a Catch Controller tenemos aquí toda la lógica, que es muy sencillita. En la línea 10 buscamos todos los gatos que están guardados en la base de datos. En la base de datos de Postgres. Este resultado lo convertimos a un array para que pueda ser serializable, es decir, que luego podamos cachearlo y en el bloque de fuera ese resultado lo vamos a guardar en la caché de Redis. Y después ese resultado se va a devolver como JSON. Anteriormente, para ejecutar Postgres, hacíamos docker run Postgres, para Redis docker run Redis, pero si queremos correr la aplicación de Rails, ¿cuál sería el nombre de la imagen? Pues ahora mismo no tenemos ninguna imagen, tenemos simplemente el código. Lo que tendríamos que hacer es crearnos una imagen en base a nuestro código. Para poder crear una imagen propia, lo que tienes que hacer es crear un archivo Dockerfile en la raíz de tu repositorio en el cual vas a declarar qué dependencias va a necesitar tu aplicación para poder funcionar dentro de un contenedor. Venimos al repositorio, creamos un archivo Dockerfile con la primera D mayúscula. En primer lugar, tenemos que declarar la imagen base que va a utilizar la nuestra. En este caso estoy declarando que utilizo una imagen que se llama Ruby 3.2.2 Alpine, que básicamente es un Linux muy pequeño, por eso tiene el término Alpine, ¿vale? Es como muy minificado, el cual tiene instalado Ruby 3.2.2. A continuación tenemos que decir qué dependencias de Linux hay que instalar en el contenedor para poder correr Rails. En nuestro caso, pues son todas estas. A continuación, declaramos dónde vamos a trabajar dentro del contenedor. A continuación, vamos a copiar todo el código que hay en nuestro repositorio de nuestra máquina a dentro del contenedor, concretamente al workdir/app. Es decir, el primer punto sería nuestro ordenador, donde está nuestro código, y el segundo sería el workdir de dentro del contenedor. Una vez tenemos ya todo copiado, lo que vamos a hacer es ejecutar bundle install para instalar todas las gemas dentro del contenedor. A continuación vamos a declarar el entry point, que básicamente es el script principal que se va a ejecutar cuando corra este contenedor. En nuestro caso va a ser bin/rails. Y a continuación vamos a pasar qué parámetros recibe este script con cmd. Por lo cual esto quedaría algo tal que así, bin rails server-b. Por último vamos a indicar que el puerto 3000 va a estar abierto. Este comando no está abriendo el puerto como tal, sino que está indicando que este puerto tú puedes abrirlo, ¿vale? Esto es de manera solamente informativa. Una vez tenemos nuestro Dockerfile listo, lo que tenemos que hacer es crear esta imagen. Para ello, nos venimos a nuestro repositorio y hacemos docker build-t. Aquí declaramos el nombre de la imagen, vamos a llamarlo catch API, y el lugar donde está el Dockerfile, que como yo estoy dentro del repositorio, pues digo que es este sitio donde estoy, con un punto. Le doy Enter y vais a ver que se está procediendo a crear esta imagen con todo lo que hemos indicado en nuestro Dockerfile.
Bien, vamos a ejecutar esta imagen en un contenedor. Docker run, creamos un alias para identificarlo más fácilmente con cats-api. Indicamos el puerto que se va a ejecutar en el exterior, que es el 3000, y a continuación el nombre de la imagen, cats-api. Si ejecutamos, pues vemos que está corriendo nuestro servidor de Rails correctamente. Pero si accedemos a la URL del servidor, vemos que hay un error de Postgres que se está quejando básicamente de que no se ha podido conectar. Tenemos que ser más explícitos y declarar una variable de entorno, la cual indique la URL completa donde está alojado Postgres. Vamos a ver cómo hacemos eso. La variable en cuestión sería esta, ¿vale? Que es una variable que existe en Rails para que tú puedas sobreescribir el archivo de configuración database.yaml y así conectarte de manera sencilla, ¿vale? Esto viene ideal, por ejemplo, para integración continua, para servidores o para Docker, que es nuestro caso. Entonces, esto está indicando el tipo de base de datos, Postgres. Este es el usuario, la contraseña. Aquí tenemos la IP, ojo con esto, el puerto y el nombre de la base de datos, ¿vale? Pero ¿qué ponemos en la IP? ¿Cómo sabemos la IP del contenedor que está alojando Postgres? Pues una manera sencilla es con docker inspect y el nombre del contenedor, el alias, que es Postgres. Y aquí abajo del todo vemos que pone networks, está utilizando el adaptador bridge y dentro tenemos la IP del contenedor, donde pone IP address. ¿Vale? Esta sería la IP del contenedor, por lo cual si yo copio esto y lo pongo donde pone IP, pues nos vamos a poder conectar, pero tenemos un problema. Si yo vengo aquí, detengo el contenedor de Postgres y arranco en su lugar uno de Engines, ¿vale? Y yo ahora arranco después el de Postgres. Si yo hago docker inspect de Postgres, pues vemos que la IP ha cambiado. Ya no es .0.2, sino acá es .0.5, por lo cual esta IP es dinámica, es decir, un contenedor no tiene una IP reservada. Y para solucionarlo, lo que utilizamos es un alias de red, que básicamente es un nombre que vamos a declarar, el cual Docker va a resolver por debajo y va a convertirlo en la IP que corresponda. Lo primero de todo es que vamos a crear una red. Si hacemos docker network ls nos devuelve las redes que están disponibles. Estas son las redes que vienen por defecto en Docker, por lo cual todos los contenedores que tú crees se van a ver el uno al otro. De hecho, nosotros estamos utilizando la red que se llama bridge. Si observas aquí, network bridge es la misma. Así que es una buena práctica que, por ejemplo, esta aplicación por completa corra en su propia red. Vamos a hacer docker network create y vamos a llamarlo cats a secas. Creamos la red, docker network ls, y ahí vemos que aparece nuestra nueva red. Ahora lo que vamos a hacer es, por un lado, detener el contenedor de Engines que había hecho de pruebas. Por otro lado es detener el contenedor de Postgres. Si hacemos ahora docker ps-a, lo que vamos a hacer es borrar docker rm el contenedor de Postgres, ¿vale? Porque tenemos que crear uno de cero. Es decir, cuando tú vas a hacer un cambio de red, por ejemplo, un cambio de puertos, tú no puedes modificar un contenedor existente, sino que tienes que crear uno nuevo con docker run. Aquí tenemos el comando de docker run y ahora tenemos que indicar la red que va a utilizar con --network, que era cats, y después vamos a declarar el alias con --network alias. ¿Cuál va a ser el alias? Pues Postgres. Le damos a Enter, docker ps, y ahí está nuestro contenedor corriendo, pero ahora está ejecutándose en una red distinta. Si hacemos docker inspect Postgres, pues aquí vemos que está utilizando la network que se llama cats y tiene este alias, ¿vale? Por lo cual ahora desde cualquier otro contenedor que esté en esa misma red, si hacemos ping Postgres, eso se va a resolver en la IP del contenedor de Postgres, que es esta. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la base de datos de Redis. Hacemos docker stop Redis, docker psa, borramos el contenedor de Redis. Vamos ahora a poner
el comando de run de Redis, bien. Y lo que vamos a hacer es declarar que la network que utilizará también es cats y su network alias es Redis. Perfecto, docker inspect Redis. Y ahí vemos que está network cats y alias Redis. Perfecto, ya tenemos la base de datos listas. Si recordáis, aquí teníamos esto que era una incógnita, era la IP. ¿Qué ponemos ahora? Pues ponemos su alias, que es Postgres. Y esto ya sabéis que se resuelve en la IP. Así que vamos a declarar esa variable. Vamos a hacer una cosa que es borrar el contenedor de la API, cats API. Una vez detenido, docker rm cats API para borrarlo por completo. Vamos a crear el contenedor, tenemos aquí el alias, el puerto, vamos a añadir modo detach, vamos a añadir que utilice la red de cats, vamos a añadir esa variable de entorno de la que hemos hablado para la configuración de la base de datos. Y si queréis, para tardar menos, vamos a hacer lo mismo, vamos a declarar la variable de entorno para la base de datos de Redis, con lo mismo, -e, el nombre de la variable, que esto existe en Rails, Redis URL, la base de datos, 2 puntos, este es el alias de red, o sea, es como si fuera una IP, y el puerto, y en este caso Redis no tiene ningún tipo de autenticación, ¿vale? No hay ningún usuario de contraseña. Le damos a Enter y ahí tenemos nuestro contenedor corriendo. Si ahora venimos a localhost 3000, accedemos, nos dice que, vale, me he podido conectar, pero la base de datos cats/db no existe. Bien, o sea que eso es que la conexión a Postgres ha funcionado correctamente, lo que pasa es que esta base de datos no existe, así que vamos a darle a Create Database, vamos a darle a correr la migración que he creado aquí para hacer pruebas y ahí tenemos ya nuestro endpoint funcionando. Ahora mismo no devuelve nada porque esa tabla de gatos está vacía, así que vamos a rellenarla. En Rails, en la carpeta db, hay un archivo que se llama seeds, que básicamente sirve para rellenar normalmente con datos ficticios tu base de datos. Esto viene bien para desarrollo, para pruebas. Entonces, aquí dentro básicamente lo que vamos a hacer es insertar en la base de datos estos nombres de gatos, ¿vale? Estos 6 gatos. Para ejecutar el archivo de seeds.rb hay que utilizar el comando railsdb seed. Pero, ¿cómo podemos ejecutar este comando en el contenedor de cats API? Bien, es bastante sencillito. Hacemos docker exec. A continuación el ID o alias del contenedor, cats API, y a continuación el comando que tú quieras, railsdb seed. Ejecutamos y ese comando se ha ejecutado en el contenedor de cats API. Si ahora venimos a localhost 3000, vemos que ya sí que nos devuelve los gatos que aparecían en el archivo de seeds. Ahora imaginad que nos dicen que tenemos que agregar otro gato. Podríamos modificar el archivo de seeds o directamente podríamos conectarnos a la consola de Rails. Pero hay una cosita que no se nos olvide y es que cuando envías un comando que va a ser, digamos, interactivo, es decir, ejecutas un comando en el cual vas a meter más comandos, por así decirlo, ¿vale? Como por ejemplo un SSH o el Rails Console. Entonces tenéis que añadir aquí -it para declarar que es modo interactive, para que podáis meter más comandos. Ejecutamos y ahora mismo ya estamos dentro de la consola de cats API en ese contenedor, por lo cual yo puedo venir aquí y decir cat create name Pepe o lo que queráis. Y aquí tenemos a nuestro nuevo gato Pepe. Vamos a imaginar que nos piden que cambiemos la respuesta y en lugar de devolver un array de gatos, necesitamos devolver un objeto que tenga una clave que se llame gatos y en su interior va a ir este array. Sería algo tal que así. Tenemos el objeto, clave gatos y en su interior va este array. ¿Cómo hacemos esto? Venimos a nuestro cats controller y le decimos que devuelva lo que contiene cats dentro de un objeto con una clave cats. Si yo ahora vengo aquí al navegador y recargo, pues estamos viendo que la respuesta no está cambiando. Para asegurarnos, voy a hacer una petición aquí y voy a mostrar lo que se vea bonito, que se vea identado, y vemos que sigue devolviéndonos el array en lugar del objeto con la clave. La razón por la que no se están viendo esos cambios es porque estamos utilizando la imagen que creamos anteriormente. Es decir, estos cambios no se reflejan ahora mismo automáticamente. Si queréis, para demostrarlo,
vamos a detener catch API, vamos a borrar ese contenedor, vamos a borrar esa imagen y vamos a crearla de nuevo con docker build. Una vez se ha construido la imagen, le damos a docker run como antes, docker ps, si la recargamos, ahí vemos que ahora sí que se está devolviendo el objeto con la clave catch. Ahora mismo, por cada cambio que tú hagas en tu código, tienes que generar una imagen nueva desde cero. Esto va a ser un proceso muy tedioso, ya que por cada cambio tienes que parar el contenedor antiguo, borrar el contenedor antiguo, borrar la imagen antigua, crear la nueva, cargar la nueva, así por cada cambio que hagas en el código, ¿vale? Esto es insostenible. Tiene que haber una manera mejor, ¿verdad? Para solucionarlo tenemos bind mount, que básicamente lo que hace es montar el directorio que tú digas y va a ser accesible de manera bidireccional entre tu ordenador y el contenedor. Es decir, si tú haces un cambio en tu código, se va a ver automáticamente reflejado en el contenedor. Y lo mismo ocurre si tú cambias algo en el contenedor, se va a ver en tu ordenador. Vamos a detener de nuevo el contenedor. Docker stop catch API. Borramos el contenedor. Aquí tenemos el comando para crear de nuevo el contenedor, pero antes del nombre de la imagen vamos a hacer una modificación, ¿vale? Vamos a añadir lo siguiente y vamos a explicarlo. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que vamos a montar algo. El tipo va a ser tipo bind, del que acabamos de hablar, para crear como un directorio compartido, y tenemos que indicar el origen de ese directorio. Y en nuestro caso va a ser pwd, que básicamente esto lo que hace es ejecutar en la terminal ese comando y lo que devuelve es la ruta del directorio actual. Yo estoy ahora mismo en home barra el usuario barra aprendev barra curso docker, ¿vale? Pues eso es lo que va a devolver pwd. Luego a continuación tenemos dónde se va a montar eso en el contenedor, que es en target, ¿vale? Y dentro de ese contenedor en barra app. Si os acordáis, en el Dockerfile nosotros indicamos que el directorio de trabajo del contenedor es barra app. Le damos a Enter y para ver que está funcionando, yo voy a venir aquí y voy a poner que la clave de ese objeto se llama ahora catch2. Vamos a guardarlo y voy a hacer una petición. Hago una petición y ahí vemos que se ha reflejado inmediatamente los cambios que hemos hecho. Vamos a imaginar ahora que por algún motivo tenemos que generar de nuevo el contenedor de Postgres. Ya puede ser porque se haya estropeado el contenedor o porque queráis cambiar algún parámetro. Entonces hacemos docker ps, ahí vemos que está el contenedor, docker stop Postgres, docker rm Postgres. Ahora para crearlo de nuevo, utilizamos el comando anterior con docker run y ahí tenemos de nuevo el contenedor creado. Pero si yo hago una petición a localhost 3000, pues estamos viendo que nos da errores, ¿vale? Básicamente se está quejando de que la base de datos no se ha creado. Vamos a venir aquí, ¿vale? Y aquí vemos que dice que la base de datos catchdb no se ha podido encontrar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues básicamente, como hemos destruido el contenedor anterior, todos los datos que estaban guardados se han eliminado, por lo cual hemos perdido la base de datos que teníamos anteriormente con todo su contenido. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. La solución es utilizar volúmenes. Un volumen es algo así como una especie de disco duro que se encuentra alojado en tu ordenador, el cual va a utilizar ese contenedor. Es decir, los datos de Postgres ya no se van a guardar en ese contenedor, sino que se van a guardar en el volumen. Por lo cual, si tú borras ese contenedor, los datos que habías guardado seguirán en el volumen, que lo puede reutilizar el nuevo contenedor que tú crees. Para crear un volumen, docker volume create, podemos llamarlo catchdb. Y a continuación tenemos que crear ese nuevo contenedor con un parámetro que os voy a indicar a continuación. Docker stop Postgres, docker rm Postgres. Este es el comando que hemos ejecutado anteriormente. Pues bien, antes del nombre de la imagen, os dejo aquí el parámetro, que básicamente dice que va a montar un volumen. El origen va a ser el volumen que acabamos de crear, catchdb, volume create catchdb. ¿Y dónde se va a utilizar esto dentro del contenedor? Pues en la ruta en la que se espere que está, digamos, el contenido de la base de datos dentro del contenedor. Y ya está, le damos Enter. A continuación vamos a crear de nuevo la base de datos con las migraciones y con las seeds. Hacemos docker exec catch API,
Rails DB Setup. Si le hacemos curl, ahí tenemos de nuevo los gatos. Vamos a probar de nuevo a borrar ese contenedor. Vamos a hacer docker stop postgres, docker rm postgres. Vamos a generar el nuevo con el último comando, curl, y ahí vemos que los gatos siguen ahí en la base de datos, por lo cual el volumen está funcionando. En la base de datos de Redis, en este caso como es para caché, nos da igual que se pierdan los datos si borramos el contenedor, pero en caso de que a ti te hiciera falta por algún motivo, pues el proceso sería el mismo. Creas el volumen, borras el contenedor, creas el nuevo, source, pues cats-redis, por ejemplo, lo que hayas puesto, y el target para Redis es /data. Llegados a este punto ya sabes cómo funciona Docker, sabes lo que es un contenedor, una imagen, cómo crear una red, un volumen, bindear, un directorio, etc. Bien, pero ahora dirás, jolín, ¿y no es bastante complicado tener que andar metiendo estos comandos cada vez que queramos crear un contenedor? Pues la verdad que sí. En este caso tenemos 3 servicios, por lo cual tenemos que introducir 3 comandos distintos con todos estos parámetros. Imaginaos que tenemos 6 servicios, pues tendríamos que hacer esto 6 veces. Seguramente estáis pensando, a lo mejor hay una manera mejor. Pues sí, la hay. Y en este caso se llama Docker Compose. Vamos a ver qué es exactamente. Docker Compose es básicamente una manera de gestionar un entorno dockerizado con uno o más servicios de manera muy sencilla. En lugar de tener que acordarnos de todos estos parámetros, con Docker Compose vamos a tener un único archivo que va a estar en la raíz de nuestro repositorio, donde vamos a declarar nuestros servicios, qué imagen utilizan, los parámetros que necesitan, etc. Además, con Docker Compose no hace falta que declaremos, por ejemplo, una red, porque todos los servicios que están bajo un archivo Docker Compose, digamos que se pueden comunicar el uno con el otro, están en la misma red. Además, tampoco hace falta que creemos un alias de red, porque cuando declaramos ese servicio, automáticamente el nombre que decimos a ese servicio va a servir como alias para la red. Vamos a crear el archivo Docker Compose, docker-compose.yaml. Arriba del todo declaramos la versión de la sintaxis que vamos a utilizar para declarar este archivo. En este caso estoy utilizando la 3.8. Después vamos a declarar los servicios que vamos a utilizar, ¿vale? Estos son, digamos, alias. Postgres, Redis y Cats API. Vamos a comenzar a declarar el primer servicio, que es Postgres. Bien, aquí os he pegado el comando que hemos utilizado en última instancia y vamos a ir poco a poco convirtiendo este comando en, digamos, el formato de Docker Compose. Entonces, aquí al final del todo tenemos el nombre de la imagen, que se llama Postgres. Entonces, si yo me vengo aquí para declarar la imagen en formato Docker Compose, image, Postgres. Así de sencillo. Venimos aquí, una cosa menos. Hemos dicho que el network alias es el mismo que este. No hace falta que declaremos otra vez el alias, porque está cogiendo este alias del servicio entero. Así que podemos eliminarlo. Hemos dicho que no hace falta que declaremos una red, porque todos estos servicios se van a comunicar entre sí. Es decir, Docker Compose es ideal para aplicaciones que tienen muchos servicios, porque van a estar en la misma red. Podemos esto eliminarlo. No hace falta que declaremos un alias para el servicio, porque ya está aquí. Postgres, fuera. No hace falta que declaremos tampoco el modo detach, porque eso lo va a gestionar también Docker Compose. Otra cosa menos. Fuera. Vamos a declarar ahora los ports. Y aquí ponemos 5432, 5432. Por lo cual esto fuera. Vamos a declarar ahora esta variable de entorno. Environment. Y el valor, clave valor. Por lo cual esta línea fuera. Ahora nos quedaría declarar el volumen. Para crear el volumen hacemos volumes y el nombre, catsdb, era en nuestro caso, con 2 puntos. Genial, y ahora vamos a declararlo aquí arriba, en el servicio de Postgres, volumes, y aquí a la izquierda declaramos el nombre del volumen que acabamos de declarar para que se cree, y a la derecha la ruta que se va a utilizar en el contenedor. Es lo mismo que hemos hecho aquí. Si observáis, source es el volumen y target es la ruta que espera Postgres dentro del contenedor. Bien, pues ya tenemos el servicio de Postgres listos, así que podemos borrar ese ejemplo
Listo. Aquí tenemos el comando para generar el contenedor de Redis. Vamos a hacer el mismo proceso. ¿Hace falta un alias? No hace falta porque ya está declarado aquí. El puerto ahora lo declaramos. En modo detach no hace falta. No hace falta crear una network ni un alias. Así que simplemente hay que declarar la imagen y el puerto. Image Redis. Ports. Listo. Servicio de Redis configurado. Por último nos queda el servicio de Catch API. Vamos a limpiar un poco lo que no hace falta. Por ejemplo, el alias de Catch API no hace falta. Modo detach tampoco. La network tampoco. Vamos a comenzar primero con la imagen. En este caso, la imagen no es una imagen que exista en la nube, ni en ningún otro lado, sino que es una imagen custom que hemos creado nosotros. Cuando se trata de este caso, hay que utilizar build. Es decir, lo que va a hacer básicamente es generar la imagen desde Docker Compose. Ese punto está indicando que busque Docker Compose el archivo Dockerfile que hemos declarado anteriormente para crear esa imagen. A continuación, puertos, puerto 3000. Después metemos las variables de entorno con environment. Vamos a limpiar esto un poquito. Hemos declarado el puerto, variable de entorno, la imagen también. Nos quedaría, digamos, montar el bindeo para que se vean los cambios de este directorio en el contenedor. Y es tan sencillo como volumes. Y a continuación decimos punto, dos puntos, barra app. Y esto básicamente hace lo mismo que esto. Dice que vamos a bindear el punto, es decir, donde estamos ahora, y lo va a sincronizar con el directorio app que hay dentro del contenedor. Por lo cual ya tenemos todos nuestros servicios en Docker Compose. Un último detallito dentro de dockercompose.yaml, declarar dentro de Catch API depends on. Y aquí dentro ponéis Postgres y Redis. Y esto lo que hace es levantar estos dos servicios primero y después ejecuta Catch API. Antes de continuar, como vamos a crear contenedores con el mismo nombre y los mismos puertos, vamos a tener problemas. Así que tenéis que detener y borrar los contenedores que hemos creado durante el curso. Ya sabéis cómo, Docker Stop, Docker RM. Además os recomiendo que borréis también la red y el volumen. Si ponéis Docker Network, os va a decir las acciones que podéis realizar. Por ejemplo, Docker Network LS te devuelve el listado de redes que hay. ¿Queremos borrar una red? Docker Network RM Catch. ¿Vale? Catch es la que hemos creado anteriormente. Borramos. Docker Volume LS. Y yo tengo aquí varias. Docker Volume RM Catch DB. Esta es la que hemos creado anteriormente. Y listo. O incluso más fácil, si no habéis trabajado con Docker anteriormente y queréis borrar todo lo que hemos hecho hasta ahora, hacéis Docker System Run All Volumes. Esto te borra todo. Te borra redes, volúmenes, etc. Le damos a Yes y ahí nos elimina todo. Y ahora vamos a levantar todos los servicios desde Docker Compose. Vais a ver qué sencillo. Docker-compose app. Y si observamos el output, el resultado que devuelve esto, si observáis, está haciendo lo mismo que hemos hecho nosotros paso a paso durante este curso. Es decir, yo he borrado todo desde cero. Entonces, primero se ha bajado la imagen de Redis, la de Postgres. A continuación ha construido la imagen en base a nuestro código, como podemos ver aquí. A continuación ha levantado la base de Redis, la base de datos de Redis. Después Postgres. Y por último tenemos ahí Catch API, que ya está funcionando. ¿Habéis visto qué sencillo? Una vez que tenéis el Docker Compose preparado, simplemente con Docker-compose app, ahí tenéis ya vuestro entorno listo para trabajar con un solo comando. Ahora mismo se está ejecutando en primer plano Docker Compose, por lo cual si yo hago Control-C, vamos a ir apagando todos los servicios de manera automática uno a uno. Ahora bien, cuidado con Docker Compose App, porque esto equivale a Docker Run, es decir, va a crear los contenedores desde cero. Si queréis reutilizar el stack que habéis creado ya anteriormente, hacéis Docker Compose Start y te va a levantar lo que habéis creado ya anteriormente. Si queréis pararlo, Docker Compose Stop. Vamos a levantarlo de nuevo, Docker Compose Start.
Y si yo hago docker ps, vamos a limpiar pantalla, docker ps, si observamos, estamos viendo los mismos contenedores que anteriormente. Es decir, el hecho de que utilices Docker Compose no cambia nada. Simplemente por debajo de esta capa extra está haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero de manera automática y más sencilla de trabajar. Otro comando interesante que podéis utilizar, Docker Compose logs. Y a continuación, bueno, si dejáis así a secas, os devuelve todos los logs juntos, lo cual no es muy bueno en caso de que queréis, por ejemplo, debuguear qué está ocurriendo en vuestro código. Pero si hacéis Docker Compose logs espacio, por ejemplo, Postgres, te va a devolver los logs solamente del servicio de Postgres. ¿Que quieres los de la API? Pues cats API. Y ahí los tienes. ¿Que quieres verlos en tiempo real para que se actualicen solos? Pues ponéis -f de follow. Y ahí automáticamente se van a ir rellenando. ¿Que queréis, por ejemplo, porque si tú haces ahora curl localhost 3000, te va a dar error porque hemos creado el volumen de 0, por lo cual la base de datos no existe. ¿Que quieres ejecutar ese comando de railsdb setup? Docker compose exec, a continuación el nombre del servicio dentro de Docker Compose, que es cats API, y railsdb setup. Si hacemos curl de nuevo, ahí vemos que tenemos ya los gatos de vuelta. Ahora imagínate que te has bajado un repositorio de un proyecto de alguien de internet que querías probar en tu ordenador y has hecho Docker Compose App y ya no quieres utilizarlo más y quieres borrar todo. Pues si solamente quieres borrar lo relacionado con este proyecto, dentro del repositorio haces Docker Compose Down Volumes. Y esto te va a borrar todo lo relacionado con ese proyecto. Bien, vamos a comentar un último apunte antes de terminar, y es que cuando tú generas una imagen, Docker es bastante inteligente y tiene un mecanismo de caché, por lo cual él viene aquí y dice, vale, tengo aquí estas dependencias ya las tengo, esto no ha cambiado, por lo cual aplico caché de la imagen anterior que creé. O sea que esto no tiene que volver a bajárselo ni a instalarlo, por lo cual ahorras tiempo. Aquí viene y lo que hace es copiar cualquier cambio que tú hagas e inmediatamente ejecuta bundle install. Esto no es eficiente porque hagas el cambio que hagas, siempre va a volver a descargarse todas las librerías que utiliza tu aplicación. La manera ideal sería, primero, copiamos los archivos de las librerías de nuestra aplicación, genfile y genfile.log, al directorio de trabajo app. Y a continuación hacemos bundle install. Esto lo borramos. Y básicamente esto, si nuestro archivo genfile no ha variado, entonces no va a ejecutar bundle install. Se va a quedar cacheado. Este bundle install solamente se va a ejecutar cuando tengamos cambios en estos dos archivos. ¿Vale? Y a continuación va a copiar el resto de la aplicación tal cual. Pero esta vez aquí ya no hay ningún bundle install. Por lo cual tu imagen se va a generar mucho más rápido. Y esto se puede aplicar a cualquier software. Yo en este caso estoy trabajando con Rails, pero esto sería igual con JavaScript o con cualquier otro software. Hasta aquí llega el curso de Docker. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace al repositorio donde está Cats API con Dockerfile y con el Docker Compose para que podáis ver cómo están hechos, y además os voy a dejar abajo un enlace con todos los comandos que hemos ido utilizando a lo largo de este curso. Así que hasta la próxima.